Bío Bío, la radio líder de Chile. Primera en audiencia. Carlos Cáceres, la transición a la democracia. Así se llama este libro, escrito por la historiadora Patricia Arancibia Clavel, publicado por Ediciones Libertad y Desarrollo, y que habla sobre un periodo tal vez algo olvidado de nuestra historia, pero absolutamente clave en lo que ha ocurrido en la transición desde la dictadura a la democracia y en los años posteriores, los años precisamente de esa transición entre el plebiscito del 88 y el cambio de mando en marzo de 1990. El protagonista de este libro y también de esa etapa de nuestra historia está con nosotros, Carlos Cáceres, exministro de Hacienda, exministro del Interior también. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. En primer lugar, cuando hablamos de esta etapa, el general Pinochet pierde el plebiscito del año 1988, lo llama usted para hacerse cargo de esa etapa de negociación. ¿Cuál era el objetivo suyo como ministro del Interior? El objetivo era intentar que el periodo de transición que se llamaba, que ocurría desde el mes de octubre del 88, cuando se pierde el plebiscito, hasta la entrega del mando, que debería ocurrir el 11 de marzo del año 1990, fuese un periodo en que el país recuperara este concepto de amistad cívica, que fuera un proceso ordenado que permitiera hacer permanente los cambios sustantivos que se habían hecho durante el gobierno militar y se pudiera proyectar una obra en un espacio de tiempo, ojalá lo más prolongado posible. Esos fueron como los grandes propósitos de la acción como ministro del Interior. Cuando dice hacer permanentes los cambios, fundamentalmente los cambios en el modelo económico y social que se habían implementado. En ambos aspectos, el aspecto político y el aspecto económico. El aspecto económico, evidentemente, el modelo que se denomina economía social de mercado, que es el modelo, ¿no es cierto?, que abre la economía chilena a la competencia internacional, que establece el ejercicio de las responsabilidades individuales, que le da valor y mucho peso al concepto de Estado subsidiario. Ese era un punto, sin lugar a dudas, muy sustantivo, pero al lado de ello también el ordenamiento político en una nueva constitución que había sido aprobada el año 1980, que se logra reformar por consenso el año 1989, era también para mí aspecto muy sustantivo de la obra del gobierno militar. Había una serie de medidas que restringían el ejercicio pleno de la democracia, que hubiera senadores designados, por ejemplo, o el rol que tenían las Fuerzas Armadas en este nuevo proceso. ¿Era la idea tener una restricción al funcionamiento democrático una vez entregado el poder por los militares? A ver, dentro de este orden constitucional se ha hablado mucho de la democracia protegida, y ese concepto entiende como que quedó muy establecido en el diálogo político de ese entonces, incluso también hoy día surgen muchas oportunidades el intentar romper este concepto de democracia protegida, olvidando que la protección que establece la Constitución Política del año 1980 tiene relación con el respeto a los derechos que emanan de la naturaleza de la persona humana, y se establece como criterio de limitación de la soberanía popular el no atentar contra esos derechos naturales. Ese punto me parecía realmente muy sustantivo de mantenerse dentro de la norma constitucional, pero había aspectos que evidentemente eran discutibles, como el caso que usted menciona de los senadores designados. El factor de senador designado tenía, digamos, importancia desde el punto de vista de darle un sentido de continuidad, un sentido de estabilidad a la norma institucional. Bueno, cuando se conversa con el presidente Elwin, representante, en ese entonces era el vocero de la concertación y quien llevó adelante las conversaciones, las negociaciones para alterar la constitución política del Estado, él planteó la posibilidad de eliminar los senadores designados. Y finalmente llegamos a un buen entendimiento que fue reducir la ponderación dentro del poder del Senado de los senadores designados, que de un 50% pasó a prácticamente un 30%. Pero la institución gozó de tanto prestigio que se mantuvo prácticamente durante 2 periodos presidenciales posteriores al año 1990, lo cual es un indicio de que efectivamente era importante que en un proceso de cambio tan significativo como fue el año 1990, algunos actores que habían tenido participación durante el gobierno militar pudieran también mantener algún tipo de actuación en el inicio del periodo democrático. En esa negociación que usted lidera por el lado del gobierno como ministro del Interior, Patricio Elwin como vocero de los partidos de la concertación, tiene una serie de idas y venidas. ¿Qué fue lo que en definitiva convence al general Pinochet de dar el sí a esa negociación? Porque él en algún momento desautoriza la negociación y se cae y da la impresión de que no va a haber un plebiscito para reforma constitucional. ¿Por qué cambió de opinión el general Pinochet? Yo creo que efectivamente hubo un momento, de duda, y como ocurre en todos los procesos sociales. Pero que una razón que pudo haber tenido el presidente Pinochet, y que probablemente la tuvo, fue el hecho de que si no se hacía la reforma de la Constitución, en ese momento, uno de los elementos claves de la siguiente elección presidencial iba a ser
votemos por la reforma de la Constitución o votemos por una nueva Constitución. Y eso probablemente habría colocado en un grado de vulnerabilidad muchos de los logros del gobierno militar. Y creo que ese factor fue un factor bastante importante para que finalmente el presidente Pinochet diera su posición positiva al proceso de reforma. ¿Qué hubiera pasado si no se llega a ese acuerdo para consensuar una reforma constitucional entre el saliente régimen militar y la oposición? Bueno, dentro de las hipótesis que uno puede plantear, ¿verdad? Yo creo que entiendes que nunca estuvo en juego, a mi juicio, la posibilidad de que el presidente Pinochet no entregara el mando el 11 de marzo de 1990. Yo creo que eso habría ocurrido en todas circunstancias. Lo que sí habría pasado es que no se habría constituido este factor, que para mí fue muy importante, de lograr restablecer esta amistad cívica. Recordemos que el plebiscito generó evidentemente una división importante dentro del país y era necesario que los actores políticos que iban a tener especial trascendencia ya en una normalidad democrática pudieran establecer un diálogo, pudieran establecer una conversación, y creo que eso probablemente, de no haber tenido la reforma constitucional, habría sido bastante más difícil de lograr, y creo que fue un elemento muy sustantivo para una transición pacífica, ordenada, y que ha sido reconocida prácticamente por todos los sectores del país, ¿no? La Constitución, si bien establecía altos quórum, estaba bastante resguardada en la posibilidad de que no fuera fácil reformarla de una manera rápida, tenía hasta cierto punto un punto vulnerable, que era que el mecanismo para reformar la Constitución no tenía un quórum tan alto. La oposición podría haber aprovechado ese resquicio para, en vez de llegar a acuerdo, luego haber realizado reformas más estructurales, más profundas. Podría haberlo aprovechado perfectamente. ¿Por qué no lo hizo? Y ese fue uno de los puntos que... Bueno, porque también yo creo que la oposición, y fundamentalmente creo que jugó un rol muy significativo el posterior presidente Elwin, en el sentido de también converger en este deseo de que se hiciese una transición pacífica, ordenada, y que este elemento del consenso pudiera tener una preeminencia dentro de la actitud de los distintos actores políticos, ¿no? O sea, finalmente la concertación también es una elección de no intentar no forzar las cosas. Sin lugar a dudas lo hizo, no tengo la menor duda. Hubo puntos de vista, así como al interior del gobierno militar había puntos de vista distintos sobre el proceso de reforma, creo que también al interior de la concertación hubo también puntos de vista distintos dentro de los distintos partidos políticos que integraban en ese momento la concertación. Hay una discusión larga, pero que se ha reactivado fuertemente en los últimos años, sobre la legitimidad de la Constitución chilena. Me imagino que para usted la Constitución es plenamente legítima. ¿Qué le otorga, en su opinión, esa legitimidad? Ese es un tema, entiende, que salió muy a colación con motivo de lo que aconteció cuando se aprobó la Constitución del año 1980, periodo en el cual no había registros electorales. Y por lo tanto se manifestó claramente que aquí podría la gente haber votado 1, 2, 3 veces, porque no había registro que pudiera certificar la votación en un determinado momento. Creo, entiende, que la legitimidad alcanza su pleno valor cuando la reforma constitucional se hace a posteriori de la apertura de los registros electorales. Y eso creo que ahí se manifestó la clara votación popular, y el plebiscito se ganó por un porcentaje del 80 al 82%, con lo cual, a mi juicio, adquiere la legitimidad democrática de la cual se podría haber dicho que adolecía la Constitución política del año 1980. Aunque la gente no haya tenido realmente una opción muy clara, porque era o votar eso, o no había muchas más alternativas. ¿No debería haber un proceso más bien legítimo de construcción de una Constitución desde las bases, por ejemplo, con una Asamblea Constituyente? Es que no era el momento. O sea, había una Constitución del año 1980 y lo que estaba en juego aquí era la posibilidad, entiende, de acercarla a lo que había un consenso, que era que prevaleciera algunos más elementos de más democracia dentro del orden institucional. Creo, entiendes, que haber hablado en ese momento de una asamblea constituyente era algo totalmente extemporáneo y no tampoco correspondía al periodo de transición que se había establecido en la misma Constitución política del año 1980. Eso en 1989. ¿Qué le parece hablar en 2014 de una asamblea constituyente? Yo muy en desacuerdo con esa materia. Creo, entiendes, que está establecido hoy día en la Constitución, con todos los requisitos, los quórum, cómo se hace el proceso de reforma, y tiene que ser un proceso que tiene que nacer dentro del orden parlamentario y tiene que llevarse posteriormente a una situación de plebiscito en el caso que eso corresponda. Y creo, entiendes, que hablar hoy día de una asamblea constituyente implica no reconocer que el país ya está viviendo un periodo de plenitud democrática, que no había aquí una ruptura como efectivamente se produjo entre el gobierno del presidente Allende y el gobierno del presidente Pinochet. No hay un caos político, social, no hay tampoco una inspiración que diga que hay que hacer cambios sustantivos.
Entonces creo, entiendes, que queda fuera de la realidad y fuera de la necesidad la posibilidad de llamar a una asamblea constituyente, y si va a haber un proceso de reforma, creo, entiendes, que el Parlamento debe cumplir claramente su misión de ser él el elemento reformador. Desde 1990 hasta ahora hubo más bien una continuidad en términos de evolución política, de algunos cambios, pero sin tocar en lo fundamental el modelo. ¿Ve hoy por primera vez cuestionado seriamente en sus fundamentos el modelo? Yo creo que sí. Yo creo, entiendes, que el gobierno de la presidenta Bachelet ha establecido, entiende, un criterio, ha establecido un propósito y ha sido manifestado también por muchos parlamentarios de la hoy día nueva mayoría en el sentido de intentar transformar, cambiar la estructura de la sociedad chilena. Y un cambio estructural que obedece a entregarle mucho más poder al Estado, fundamentalmente en todas aquellas materias vinculadas con las políticas sociales, y no aplicar este concepto de subsidiariedad del Estado, que ha sido el elemento central de la Constitución Política del año 1980. ¿Y eso le parece un riesgo para Chile? Me parece un riesgo para Chile. Yo creo que este orden de la subsidiariedad logra establecer una clara frontera entre las materias que son de competencia del Estado y las materias que son competencia del sector privado. Y creo que esa visualización muy clara de la frontera es lo que le ha permitido al país tener este desarrollo realmente bastante espectacular, no solamente desde el año 1984 en adelante, luego de enfrentar la crisis financiera del 82, sino que ha podido permanecer a lo largo ya de los 25 años que estamos dentro de un gobierno de plenitud democrática. Usted fue ministro de Interior y de Hacienda, fue jefe de tanto el equipo político como del económico. Desde esa experiencia y desde su relación también con los empresarios, le pregunto, ¿cómo ve el empresariado hoy día en Chile? Yo creo que tendría una doble mirada. Yo creo, entiende, que lo que está pasando aquí en Chile, que se está ocasionando un daño enorme a quien es uno de los sectores más importantes para promover un crecimiento y un progreso, no solamente del sector empresarial, sino que del país como un todo. Lamentablemente han ocurrido situaciones, pero se ha simplificado en acusar a los empresarios, sin hacer una distinción de que, como en todo sector humano, hay gente que evidentemente comete errores, gente que comete, ¿no es cierto?, algunos problemas que ejercen, digamos, algún tipo de situaciones que pueden generar finalmente algún tipo de dificultad, pero creo, entiendes, que el sector empresarial ha sido el motor y debe seguir siendo el motor del progreso de Chile. Lo hemos demostrado en los 40 años que llevamos dentro de este modelo de economía social de mercado, y no veo razón alguna, luego de los éxitos alcanzados, de cambiar un modelo que sin lugar a dudas ha sido muy beneficioso para el país. ¿Se siente bien representado el empresariado chileno por la derecha política? Yo creo, entiendes, que hoy día el sistema empresarial es bastante transversal. Yo no creo, entiendes, que nosotros podamos asimilarlo a un concepto de derecha o de izquierda. Por lo demás, creo que es una facción hoy día que no obedece a términos muy políticos. Yo creo que hoy día la gente está más vinculada con hasta dónde puede llegar el ejercicio de la responsabilidad individual en las materias que son propias de su competencia y cuál es la esfera que le compete al Estado. Y creo que el sector empresarial está hoy día, como le corresponde, defender las posiciones en las cuales puede hacer efectivamente un aporte al progreso del país. Esta idea de que los bienes públicos tienen que ser entregados por el Estado, creo que obedece a una concepción muy antigua. Se dice que el bien público es el bien de la educación, y se trae a colación, y la presidenta Bachelet y todo su modelo de la reforma educacional tiende a eso, a confundir un bien público con que ese bien público tiene que ser entregado solo por el Estado. Yo ahí discrepo radicalmente. Creo que reconociendo la educación como bien público, dentro de la norma de la subsidiariedad le compete a la responsabilidad individual la posibilidad también de ejercer la tarea educacional. ¿Hay molestia en el empresariado por las reformas que está haciendo el gobierno? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si me pregunta a mí personalmente, no soy empresario, no he tenido algunas actividades empresariales, pero creo, entiende, que sin lugar a duda el hecho de ir acortando, de ir generando esta desconfianza, de esta acusación permanente que se está generando en contra del sector empresarial, creo que no solamente le causa un daño a ese sector, le causa un daño al progreso del país, porque quisiera reiterar, creo, entiendes, que el motor del proceso de desarrollo del país debe estar en el sector de las empresas. Son los que llevan la iniciativa, son los que asumen los riesgos, son los que generan empleo, son los que pagan remuneraciones, son los que al final entregan la posibilidad de que el país progrese en forma, digamos, permanente en el tiempo, y eso puede generar un bienestar para todos. Y creo, entiendes, que esta tarea de crítica permanente hacia el sector empresarial, esta idea de la retroexcavadora, entiendes, que ha sido tan mal escogida la palabra, pero creo, entiende, que tiene su sentido de parte de quien la pronunció.
no me cabe la menor duda que ese tipo de conceptos no solamente dañan a la persona que lo está diciendo, sino que dañan también la confianza en un sector que debe ser el promotor del progreso. ¿Usted se considera un neoliberal? Una palabra que ha sido muchas veces considerada más bien como una forma de criticar a las personas. Yo me considero un liberal. Yo me considero, no neoliberal, yo me considero un liberal. Yo creo en el valor moral de la libertad, creo en el valor del ejercicio de la responsabilidad individual, que son los dos caracteres, para mí son los dos parámetros que definen el pensamiento liberal, y creo además que la libertad es un valor que tiene un sentido unitario. Yo no puedo dividir la libertad en un sector y no aplicarla en otro sector. Yo creo, que la libertad debe ilustrar todas las actitudes del ser humano sin dejar de reconocer que dentro del orden social se requiere la presencia de un Estado subsidiario que de alguna manera regule el comportamiento, ¿no es cierto?, fundamentalmente en la parte económica. Tomando su definición como un liberal y como alguien que cree que la libertad no es divisible, ¿no le generó problemas de conciencia participar en una dictadura en la cual en muchos aspectos en Chile la libertad estaba seriamente restringida? En absoluto, porque yo creo, estaba muy convencido del cumplimiento, del compromiso del gobierno militar asumido el mismo 11 de septiembre del año 1973 de restablecer en el país un orden de la democracia. Uno podrá alegar, ¿no es cierto?, que fue un periodo más corto, más largo, 10, 16, 17 años, pero al final había, un propósito muy claro señalado en la primera declaración, el mismo día 11 de septiembre de 1973. La idea del gobierno militar era restaurar el orden de una auténtica democracia. Democracia que yo la entiendo en un doble sentido. La entiendo como la posibilidad de elegir cada cierto periodo de tiempo a las diferentes autoridades, pero también el otro componente que muchas veces se olvida, que es abrir el espacio para que sea el ejercicio de la responsabilidad individual el que asuma la tarea de cumplir con la finalidad específica en cada aspecto que le corresponda actuar. Usted se vinculó bien temprano a la historia de la Constitución de los 80 como parte del Consejo de Estado. En algún momento hubo una discusión dentro del Consejo de la cual se ha hablado mucho y ha habido muchas versiones. Y una de las cosas que se dice es que usted junto a Pedro Ibáñez pidieron implantar el voto censitario. O sea que solo tuvieran derecho a voto quienes tuvieran algún tipo de propiedad o algún tipo de ingresos específicos y no el voto universal. ¿Es verdad? Falso, de falsedad absoluta, dicho así en forma clara y categórica. Quien dice eso no ha leído simplemente el informe de minoría, que efectivamente reconoce el ejercicio del sufragio universal para la elección de los parlamentarios de la Cámara de Diputados, pero plantea un sistema distinto como consejo electoral para elegir al Senado de la República. Pero no tiene nada que ver con esta idea, que el voto va a ser entregado en función de la riqueza o el patrimonio que pueda tener la persona. ¿Y cuál era su propuesta para elegir al Senado? La propuesta era esa, la que fuera el sufragio universal, diera la cabida, para la elección de los miembros de la Cámara de Diputados, y el Senado fuese elegido por un consejo electoral que estaba integrado por consejos regionales y otras autoridades de distinta naturaleza, que son los que finalmente convocaban a la elección del Senado de la República. ¿Y el presidente de la República? Elección de sufragio universal. También. En esta etapa, porque hay varias etapas en su periodo, está primero en el Consejo de Estado, está en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio del Interior. Usted obviamente tuvo una vinculación muy directa y muy estrecha con el general Pinochet. ¿Cómo ejercía su liderazgo Pinochet? ¿Es cierto que siempre tenía hasta cierto punto a una competencia entre sus cercanos sin tener muy claro cada uno por quién se iba a decidir finalmente? El presidente Pinochet escuchaba a mucha gente y tomaba puntos de vista, perspectiva, análisis de situaciones de distinta naturaleza, y en ese sentido él era muy amplio, muy abierto a escuchar opiniones que fueran, incluso muy distintas a las que podía tener uno u otro sector. Ahora, el punto importante es que una vez que escuchaba todos estos puntos de vista, cuando llegaba, a una conclusión que había que tomar una decisión en un sentido específico, sobre eso, no había más debate. Me recuerdo siempre expresiones que él decía: mira, cuando uno comienza a atravesar el río, lo peor que puede hacer en el medio del torrente, de la mitad de camino, devolverse a donde había partido. Ahí hay que hacer todo el esfuerzo para llegar a la orilla del frente. Con lo cual, una vez tomada la decisión, él era muy, fuerte, muy preciso, muy riguroso, para efecto de que finalmente se lograra el resultado que él esperaba. ¿Qué tan dañada cree que quedó la imagen histórica del general Pinochet por las violaciones a los derechos humanos y además por las revelaciones, por ejemplo, del caso Riggs? A ver, yo creo, que todo el mundo reconoce que hubo, sin lugar a dudas, violaciones a los derechos humanos, porque nadie, incluso en la carta que él manda cuando estaba detenido en Londres, asume la responsabilidad.
evidentemente que no asume el hecho de que se le ha acusado normalmente de que ha habido una política de Estado de violación de los derechos humanos. ¿Usted lo cree eso, que no hubo una política de Estado? Eso lo creo absolutamente. Nunca en mis cargos de responsabilidad política tuve, digamos, idea que pudiera haber una manifestación política en el sentido que fuera una política del Estado, la violación, eso por ningún motivo. Además, conociendo el valor moral del presidente Pinochet, me habría costado mucho creer una consideración de ese tipo. Perdón, ¿el general Contreras o Ladina podían actuar de la manera que lo hicieron en un contexto de dictadura sin que tuvieran la autorización o la instrucción del general Pinochet? Yo no tengo antecedentes concretos, digamos, sobre esa materia específica, pero el reitero entiende que conociendo al presidente Pinochet, en la forma en que lo conocí, el grado de cercanía que tuve con él, una persona entiende que tenía valores morales dentro de sus distintas actuaciones, me parece extremadamente fuera de lugar de que en algún momento se pudiera pensar que él habría formulado una política de Estado para violar los derechos humanos. ¿Y esa impresión que tiene usted sobre los valores del general Pinochet tampoco se vio afectada por las revelaciones del caso Ríos? Realmente yo tengo mis serias dudas sobre ese caso porque conversé con él en muchas oportunidades, el tema muy específicamente, y me dio muchas razones por las cuales a mí me resulta muy difícil, nuevamente, dentro de la concepción moral de la actitud del presidente Pinochet, poder concordar, entiende, con opiniones que en alguna medida lo acusan de haberse aprovechado de circunstancias para incrementar su patrimonio. El presidente Pinochet es una persona de una vida austera, una persona que nunca hizo ostentación de las cosas que podía perfectamente haber tenido durante la presidencia de la República, y de ahí entonces que me resulta muy difícil que él, actuando en forma, haciendo el bypass, digamos, a lo que es la tarea de un presidente de la República, haber por esa vía logrado incrementar su patrimonio personal, ¿no? Pero las cuentas existían y excedían con mucho el patrimonio que podría haber tenido con sus cargos públicos. ¿Le dio alguna explicación de cómo se llegó a acumular esa cantidad de dinero? Le voy a contar una anécdota, digamos, o dos anécdotas, ¿no? Una me recuerdo que lo fui a ver cuando yo había dejado la presidencia de la República y estaba en medio de las acusaciones del caso Rix, y en un momento determinado me dice: Carlos, ¿por qué no me acompaña? Y fuimos a su oficina personal, ahí sacó una libreta de ahorro del Banco del Estado que tenía, no sé, desde el año 1930, no sé, un larguísimo periodo de tiempo, y que evidentemente revelaba, ¿entiendes?, que el patrimonio de él había ido aumentando en función, ¿entiendes?, de la capacidad de ahorro que tenía. O sea, había una cierta aprehensión de parte de él de entrar a explicar el por qué estas acusaciones que se le estaban haciendo de haber aprovechado su posición presidencial para incrementar su patrimonio no obedecían realmente a lo que había ocurrido en el país. Y me recuerdo que la última vez que estuve con él antes que muriera, esto fue cuando su último cumpleaños, en una reunión que tuvimos en el club de Golf 50, un almuerzo que le dimos con motivo de su cumpleaños, en que había un grupo, no sé, 15, 20 personas muy cercanas a él. En el momento determinado, cuando ya todos expresamos un punto de vista sobre lo que era la fecha de su cumpleaños, él nos pidió, ¿entiendes?, hacer una expresión y hizo un recuerdo muy sentido, ¿entiendes?, de su madre, con la cual todos sabemos que tuvo una unidad realmente muy, muy especial, y llevándose las manos, ¿entiendes?, en términos de juramento, dijo: juro por la memoria de mi madre que jamás he tomado, ¿entiendes?, algo que no me corresponde. Entonces, hay una serie de manifestaciones que a mí me hacen mucha fuerza para, siguiendo la pregunta que usted me ha formulado, desconocer, digamos, no desconocer, sino que reconocer las virtudes del general Pinochet en una materia tan especial como era la conducta ética. ¿Qué le pareció que el ejército haya eliminado el nombre del general Pinochet de una medalla que entregan a la familia militar? Digo francamente que no me gustó. No me gustó. Creo, entiendes, que si había un reconocimiento, una medalla que llevaba el nombre de él, no veo una razón alguna para desconocer la gran obra que hizo el gobierno militar, cómo condujo el ejército de Chile en momentos extremadamente complejos, como fue el caso de la eventual guerra con Argentina, los conflictos que tuvimos con Perú, en que se le dio todo el valor, el peso que deben tener las Fuerzas Armadas del país. Creo, francamente, yo habría preferido mantener el nombre de la distinción. Carlos Cáceres, ex ministro del Interior, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas tardes. Le agradezco mucho la oportunidad. De inmediato a cerrar el resumen ejecutivo, y estamos en el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Viene ahora Matilde Burgos y a las 10 de la noche despedimos o nos volvemos a encontrar, mejor dicho, en